Es curioso, pero a veces no me aguanto ni a mí mismo. Desgraciadamente tengo que convivir con esta conciencia y con esta forma de ser. He intentado muchas veces cambiar ciertos aspectos, intentando mejorarlos, pero como no sé al final muy bien hacia dónde quiero dirigirme, pues todos esos cambios al final siempre han llevado a comportarme como soy. O sea, en esencia, y es a lo que me lleva toda esta reflexión, creo que de un modo u otro todos estamos predestinados a un tipo de comportamiento, a una personalidad, a una actitud. No sé, busquémosle cualquier término sinónimo y intentemos entendernos. El hecho es que las personas somos como somos y en definitiva, por mucho que intentemos cambiar o interpretar un papel de algo que no somos, al final va a salir lo que somos. Yo en mi caso, por ejemplo, yo he sido una especie como de ruina humana y lo digo, como decía Felipe González, sin acritud. Eh, pero la verdad es que sí, o sea, siempre fui un casquivano y una persona bastante loca, bastante tremebunda y siempre estaba buscando el conflicto y, como dice mi madre, el peligro. Y aunque los años de algún modo parece que me han domesticado, lo que he aprendido es a entender que ciertos comportamientos tienen consecuencias. Y la verdad que estoy cansado de luchar contra las inclemencias del tiempo y de las consecuencias de mi mala cabeza o de no pensar las cosas, de actuar bajo la impronta de lo que me sale en ese momento. Y entonces intento ser más reflexivo con la vida, intento plantearme las cosas antes de hacerlas. Pero al final, tarde o temprano, siempre sale lo que soy. Siempre está como decía este cantante, el hombre negro, ay, no me sale el término, lo pondré por aquí, porque vale la pena. Y decía el demonio que hay en mí o el mal que hay en mí, ¿no? Hizo hasta una canción muchos años después con un título parecido, algo así, del El Diablo en mí, The Devil en mí, o algo así, no sé. Lo pondré también por ahí. Y aunque era un hombre mayor ya, pues él sabía que de vez en cuando aparecía esa voz y esa conciencia que le quería llevar hasta las viejas hazañas, esas que tanto le costaron y que tantos triunfos y fracasos le dieron. Pero al final es su vida, fue su vida y quiera o no, o sea, yo soy yo y mis circunstancias, soy la suma de mis aciertos y mis fracasos y creo que mis medallas son más mis cicatrices que mis victorias. Y aunque suene muy poético, en realidad pienso así. O sea, lo que me ha llevado también a darme cuenta de que muchas de esas cosas que yo pensé que habían sido equivocaciones fue porque las propias circunstancias crearon el caldo de cultivo para que yo me sintiera fracasado o que había hecho las cosas mal. Dígase porque por las personas por las que me movía, la envidia, los celos, hacían que me sintiera culpable de ser como soy y me olvidara de todas esas cosas buenas y positivas que había hecho por el mundo y, y de algún modo me obligaban manipulándome para que menospreciara mis habilidades. Y en este caso el otro día pues recordando pues ciertas cosas de mi pasado, ¿no? Llegué a la conclusión, de pronto me di cuenta, ¿no? Me quedé sorprendido porque algo que yo había hecho durante mucho tiempo
y que nadie, prácticamente nadie, es capaz, incluso a día de hoy, de hacerlo. O sea, y hablo de temas económicos, en el que el dinero, la gente le mueve muchísimo la envidia, los celos y la usura, ¿no? Pues en este caso yo era capaz de desprenderme de muchísimo dinero mensualmente para repartirlo con personas que al final me traicionaron y de la forma más vil. Y, y bueno, y al final yo todo eso lo había olvidado y me habían hecho incluso hacer sentir culpable de cosas que ni siquiera había hecho. Y al final, pues eso, dándole vueltas a todo aquello, me vino a la mente aquellos casi 2 años en los que me dediqué a hacer eso. Y que ya les digo, a día de hoy, con la edad que tengo, y son muchos años, eh, no conozco a nadie que haya hecho algo así. Y yo lo hice, y aparte de sentirme orgulloso en alguna ocasión, lo había olvidado por completo. Y admiraba a personas que por unas pequeñas limosnas me parecía que eran grandes hombres y que hacían grandes acciones. Y no tenía en cuenta algo que yo había hecho durante toda mi vida, durante esos años. Y he tenido a lo largo de mi vida, porque es una actitud de compartir que yo he vivido siempre, con todo el mundo. Porque yo era persona que vivía de la popularidad y vivía de sentirme bien con los demás y de buscar el- la validación con los demás, ¿no? Y entonces, pues, una de las formas que yo tenía y que comprendí y que me hacía sentir bien, al final todos somos egoístas y lo hacemos por egoísmo, lo hacemos por satisfacción personal, pero es así. Y me gustaba ayudar a la gente, me sentía bien ayudando a la gente y compartiendo, incluso quedándome solo con lo mínimo, para que los demás estuvieran cómodos y estuvieran bien. Y al final todas esas personas me traicionaron, todas esas personas, porque al final todas esas cientos, miles de personas que he conocido a lo largo de mi vida, y cuando digo miles, es miles, muchísimas. Y es curioso porque veo después mis redes de internet y tal, y las veo así tan modestas, tan humildes, y aún conservo las antiguas que no uso, y las veo y digo, madre mía, digo, ¿quién daría ahora por ser un tío popular como era yo en aquella época? Pero bueno, quitando todo eso que al final no me importa, pero hay que tenerlo en cuenta para que las personas que no me conocen sepan a quién escuchan, no con quién hablan, porque al final esto es siempre un monólogo. Y entonces, pues eso, dedicaba muchísimo tiempo de mi vida pues a compartir y hacer sentir bien a los demás. Y todas esas personas al final me traicionaron, me dieron la espalda, se fueron en contra mía. Y básicamente porque dejé de ser una persona a la que se le podía manipular, en el sentido de que se le podía exprimir, sacar cosas. Cuando yo ya no di más de sí, cuando ya llegué a un punto que digo, mira, no tengo nada, no quiero dar nada porque no tengo nada, todas esas personas se fueron en contra mía. Y bueno, eh, no puedo decir que me duele, porque al final me hizo un favor la vida en darme ese vuelco para que aprendiera y me diera cuenta del mundo y la vida que había vivido y en el mundo en el que estaba y a quienes pensaba que eran amigos, personas, familiares, lo que era mi círculo de vida. Y al final me quedé solo. Y entendí que la soledad era lo mejor que me podía haber pasado. Pero es doloroso. Curioso que también eso es algo que estoy viendo cada vez más a menudo. Cada vez mayor cantidad de personas están hablando de eso, de la soledad en el sentido de la soledad buscada, ¿no? El sentirse bien con uno mismo, no estar buscando la validación, no estar buscando... Y de algún modo soy optimista en ese sentido, soy positivo. Me gusta ver
porque o yo no me daba cuenta y todas esas personas existían y ese mensaje llevaba tiempo rulando a través de las redes sociales y a través de la gente, los libros, pero no se parecen a los libros de autoayuda. No se parecen a esos libros que salieron hace muchas décadas, algunas décadas, 3, 4, en el que la gente leía libros y te hacía sentir bien mientras lo estabas leyendo y después necesitabas otro, ¿tal? Porque al final eran palabras vacías, ¿no? Palabras que no llevaban absolutamente nada, que solo te decía lo que querías escuchar. Estas personas están dando ejemplos y están dando consejos que son muy buenos, que son acertados. Y son acertados porque mi propia experiencia, prácticamente 50 años que llevo en este mundo, he aprendido a través del dolor y a través del sacrificio, ¿no? Y he entendido que son los acertados. Entonces veo personas que están con el mismo mensaje y digo, pues mira, al final no estamos tan mal. Si es cierto que existen una gran mayoría de los seres humanos y de las personas que todavía les queda mucho por aprender y por entender. Y me da a mí, por lo que veo por la calle, que no van a tener muchas oportunidades de cambiar. Pero bueno, si yo cambié, al final vamos a ser optimistas. Al final yo pensé que cuando empecé a hablar iba a ser un podcast, un monólogo de estos míos pesimista o negativo, y al final me está saliendo lo positivo. Supongo que al final quiero pensar que las cosas no están tan mal, que las cosas están cambiando para bien y que no es tanto que la gran mayoría de las personas estén cambiando, sino que un grupo de personas o unas personas estén cambiando su mundo. Y eso ayuda y afecta mucho más que si todos nos pusiéramos de acuerdo para girar hacia un lado o hacia otro. Sería más espectacular, pero en definitiva yo creo que no sería tan funcional como el que cada uno sea capaz de tomar sus propias decisiones y actuar en consecuencia. Y eso es lo que están haciendo. Cada vez hay mayor cantidad de personas que parece ser que han entendido que el poder de la voluntad y el poder de tomar decisiones tiene mucha más fuerza que encontrar un líder que los guíe o que al estilo mesiánico que los lleve a ese país de ensueño, ¿no? El país de nunca jamás de Peter Pan, ¿no? Y digamos que si esas personas cambian su mundo, hacen mucho. Y miremoslo desde el lado contrario. Yo era una persona que ayudaba a muchísimas personas, ayudaba a los demás, lo que estaba diciendo antes al principio. Me desvivía por los demás. Y todas esas personas, como parásitos, como rémoras, pues se pegaron a mí. Al final yo estaba cambiando el mundo. Yo estaba cambiando el mundo, pero en lo negativo. Yo pensaba que los estaba ayudando a ellos y lo único que estaba haciendo es dañándome a mí, perjudicándome a mí y perjudicándolos a ellos también, porque les estaba incentivando en un modo de vida parasitario. O sea, si esas personas no tuvieran personajes como yo, de los que puedan aprovecharse, esas personas tarde o temprano tendrían que buscarse la vida por ellos mismos, tendrían que aceptar las consecuencias o dejarse morir. En cualquier caso, le haría un favor al mundo. Por eso digo que desde el primer momento que tú seas consciente que lo que tienes que cambiar es tu mundo, puedes afectar muchísimo más que intentar organizar a la mayor cantidad de personas para que todos cambiemos en un acto en concreto. Eso nunca va a funcionar. Y bueno, a la vista está. Tenemos el ejemplo de la historia. A lo largo de la historia, y no conozco ningún acontecimiento, ha hecho que las personas sean capaces de ponerse de acuerdo en algo, hacerlo y cambiarlo encima para algo positivo. Y no me vale conflicto, la Revolución Francesa o cosas así, porque el que sabe perfectamente la historia sabe quién estaba detrás de todo eso, impulsando y empujando a las personas para
para una actitud en concreto. Al final son unos pocos los que están manipulando a los demás. Y eso tampoco me vale. No se trata de manipular a los demás, no se trata de cambiar el mundo de los demás. Ojo, se trata de cambiar tu mundo. Cambia tus cosas, cambia tu actitud. Deja de pensar en los demás. Deja de buscar la validación en los demás. Deja de intentar ser feliz haciendo felices a los demás. Intenta ser feliz con poco, con lo justo, con lo necesario. Intenta que las personas no busquen en ti tampoco la satisfacción, que tú seas digamos, la máquina expendedora de su felicidad, sino simplemente trata de vivir en armonía contigo mismo, y al final eso va a ser mucho más positivo que el simple hecho de estar pendiente de los demás o pendiente del mundo a nivel general, porque ni de una forma ni de otra veo viable que puedan cambiar. Así que, bueno, al menos en mi caso, a mí me está variando, que es lo que me importa a mí. Así que veremos.